Ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. A nosotros a través de los medios de comunicación, a través del canal satelital, del internet, a través del canal en el sur de California, 63.5 y 31.3. Sean todos cordialmente bienvenidos. Queremos decirles que estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de San Diego, California. Para aquellos que tengan familiares o amigos o que nos están viendo y están en las inmediaciones, les hacemos la cordial invitación que nos acompañen. Quizás ya no en esta noche porque pues nos están viendo por la pantalla, pero mañana viernes aquí estaremos y también el sábado por la mañana, bueno, durante todo el día, por la mañana, por la tarde, hasta la puesta del sol. La dirección de la iglesia es en la calle 29 South 29 Street y el número es 1045, gracias. 1045 South 29 Street en la ciudad de San Diego. Así que están todos cordialmente bienvenidos. Vamos a abrir entonces la palabra de nuestro Dios y estamos estudiando estos días juntos la última gran profecía del profeta Daniel. El Señor Jesucristo también hace mención a esta profecía. Y esta noche vamos a ver que Él nos manda a estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, el mismo Señor Jesucristo. Y quizás vamos a comenzar con San Mateo capítulo 24 con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 24, comenzando en el versículo 3. Dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y los unos a los otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio. Este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a
todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y ahora seguimos leyendo, pero miren, a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús responde con una cantidad de señales en el mundo religioso, en el mundo político, en el mundo social, la maldad en aumento, en el mundo físico, terremotos, hambres, pestilencias, en el mundo político, guerras, rumores de guerras, etc. Una cantidad de señales. Pero él dijo, eso iba a ser principio de dolores. Todas estas señales se están dando simultáneamente en el mundo en este momento. Pero lo que seguiría después sería justamente lo que estamos estudiando este fin de semana, que vendría un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, de persecución para el pueblo de Dios. Sería muy difícil. Muchos serían entregados, muchos serían muertos. Y el Señor Jesús nos dice que hay que perseverar hasta el fin. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y entonces, Él entra a explicar un poquito más ese periodo de tribulación. Nosotros anoche leímos Daniel capítulo 12, donde decía que habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gentes hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora el Señor Jesús da ciertas instrucciones en este capítulo 24, y ahí es donde nos manda a leer y a entender lo que dice el profeta Daniel. Sigamos leyendo ahora desde el versículo 15 en adelante. Leímos hasta el 14. El 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y luego dice, el que lee, entienda. Jesús ahora hace referencia al profeta Daniel y dice, y cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Se acuerdan que anoche leímos todo el capítulo 12, justamente donde se menciona la abominación desoladora? Pero Daniel dice, yo oí, mas no entendí. Y el Señor le dijo, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si nosotros creemos que ya estamos en el tiempo del fin, entonces estas palabras habían de ser entendidas, porque el libro de Daniel iba a ser abierto y quitado el sello para que se entendiese en el tiempo del fin las profecías relacionadas con el tiempo de angustia. Y entonces él dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén en cinta y de aquellos que críen, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hoy vamos a entrar al estudio de estos periodos proféticos que habló
el profeta Daniel. Y pues tengo una presentación que vamos a usar para enseñar la presentación de esta noche, una presentación con PowerPoint. Daniel capítulo 12, y le he titulado al tema de esta noche, Aplicación escatológica de los períodos proféticos de Daniel 12. Ahora, esa palabrita es la próxima diapositiva, la que sigue. Aplicación escatológica de los períodos proféticos de Daniel 12. Esta palabrita escatológica quizás es teológica y no es una palabra que usamos todos los días, ¿verdad? Escatológico quiere decir que tiene relación con el tiempo del fin. En griego, escatón quiere decir fin, el tiempo del fin. Y escatológica, lo relacionado con el tiempo del fin. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es una aplicación relacionada con el tiempo del fin de los períodos proféticos de Daniel 12. Si ustedes recuerdan, anoche hablamos que el libro de Daniel tiene 4 grandes profecías o 4 grandes cadenas proféticas. Se les llama las 4 visiones de Daniel. Y son paralelas porque las 4 abarcan la historia de la humanidad. La primera de esas se encuentra en Daniel capítulo 2 y es la gran imagen que la tenemos aquí adelante, el futuro revelado. Una gran imagen con cabeza de oro, brazo y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La segunda profecía o línea profética de Daniel se encuentra en el capítulo 7 y se conoce como la profecía de las 4 bestias y el cuerno pequeño. La tercera cadena profética de Daniel se encuentra en los capítulos 8 y 9. Anoche leímos un poquito de Daniel 8 y 9, cuando el ángel Gabriel fue mandado para explicarle a Daniel las profecías relacionadas con el santuario, con la purificación del santuario y con el juicio que vendría. En el 8 está la profecía y en el 9 está la explicación que el ángel Gabriel le dio de la profecía de los 2300 años proféticos. La última línea profética o la cuarta visión de Daniel es la que se encuentra en los capítulos 11 y 12. Y le pusimos allí historia. ¿Por qué? Porque la última profecía es una presentación de toda la historia de la humanidad, en detalle, en detalle. Como las 4 visiones son paralelas, todas cubren el mismo periodo profético, desde la época de Daniel hasta el tiempo del fin. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y Daniel 11 y 12. Solo que la última línea trae mucho más detalles históricos que las demás profecías anteriores. Está más completa en detalle. La demás nos da el bosquejo de la historia de toda la humanidad, 4 grandes imperios, etc. Pero en Daniel 11 y 12 ya no se usan símbolos. Por ejemplo, Daniel 2 usa el símbolo de una imagen. Daniel 7 usa el símbolo de 4 bestias y un cuerno pequeño. Daniel 8
usa el símbolo de un macho cabrío, de un carnero o borrego, de un cuerno pequeño, etc. Pero Daniel 11 y 12 ya no usa símbolos. Presenta lo que iba a suceder en la historia, diciendo va a venir un rey que va a hacer esto y va a venir otro imperio que va a hacer esto, todo en detalle. Lo vamos a ver un poquito en esta noche. Repasemos entonces así, pero muy rápidamente, las 4 líneas proféticas. La primera, Daniel 2, nos presenta una imagen con 4 metales. Y esos 4 metales, la misma que tienen allí al frente, representan 4 grandes imperios mundiales que vendrían. La cabeza de oro representa a Babilonia, los brazos y pechos de la imagen al próximo imperio mundial, los medos y los persas. El bronce representa al imperio griego, que le siguió al imperio persa, y finalmente las piernas de hierro al imperio romano. Y luego los dedos de los pies, que iban a ser en parte de hierro y en parte de barro, representaba que el reino se dividiría, y el imperio romano efectivamente se dividió en las distintas naciones de Europa, los pueblos divididos de Europa. En la próxima diapositiva pues podemos ver el cumplimiento de esto en la historia. La cabeza de oro, el imperio babilónico, pecho y brazos de plata, el imperio medo-persia, el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego, las piernas de hierro, el imperio romano, que nos llevan hasta el 476 después de Cristo. En este periodo nació nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Daniel recibió esta interpretación, porque el sueño se le dio al rey Nabucodonosor, él era el rey de Babilonia, pero él no lo entendió ni lo pudo interpretar, y Daniel fue el que se lo interpretó y le explicó el simbolismo de cada una de estas cosas, le explicó todo esto. Todo esto se fue cumpliendo al pie de la letra con el correr de los siglos, hasta que finalmente Europa se divide en el 476 y todavía sigue dividido, pero la profecía terminaba diciendo, pero en los días de estos reyes de la Europa dividida, el Dios del cielo levantará un reino representado por la roca, como la ven allá y aquí, que hiere a la imagen en los pies de hierro y de barro y los desmenuza, y toda la imagen es desmenuzada. Eso representa el juicio final de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí vemos el futuro revelado en esta visión profética. Esa roca que hiere a la imagen representa el juicio, y la roca crece y llena toda la tierra, representa el reino de Dios, la segunda venida de Cristo y el reino eterno de Dios que perdurará para siempre. La segunda línea profética es paralela a esta y se encuentra en Daniel capítulo 7. Es la visión de las 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Nuevamente, son 4 bestias como son 4 metales y representan los mismos 4 imperios mundiales. El león Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia y la bestia espantosa Roma, y los 10 cuernos, al igual que los 10 dedos de la imagen, representan la división del imperio romano en las naciones de Europa. Repite la misma profecía, aunque trae más detalles, no los estamos viendo porque estamos simplemente haciendo un pequeño repaso para llegar al final, que es el capítulo 12, ¿verdad? ¿Okay? Vamos ahora, en la próxima diapositiva pueden ver que esta es totalmente paralela con la profecía de Daniel capítulo 2 que ya vimos. El oro
El rey de los metales está representado en Daniel 7 por el león, el rey de los animales. La plata por el oso, el bronce por el tigre y el hierro por la bestia espantosa y terrible con dientes de hierro, y los 10 cuernos, los 10 dedos de los pies, la división del imperio romano. Pero la profecía terminaba hablando de que en medio de esos 10 cuernos iba a surgir, esa bestia espantosa representa al imperio romano, iba a surgir un cuerno, un cachito pequeño en medio de los 10, iba a arrancar a 3 cuernos de los primeros. Y ese cuerno pequeño, ya vimos que la cuarta bestia es Roma, pero esa división en la próxima diapositiva de los 10 cuernos son la división, en la próxima, por favor, son la división del imperio romano por la invasión de las tribus bárbaras. Los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los anglosajones. Los 10 cuernos se divide el imperio romano, por eso en Europa hay tantas naciones y tantos idiomas en un territorio que no tiene ni la mitad del tamaño de todos los Estados Unidos, pero hay un montón de naciones, pueblos y lenguas en ese territorio. Fueron invadidas por las tribus bárbaras. Y entonces, como veíamos, en medio de ellas nace un cuerno pequeño. En la próxima diapositiva pueden ver cómo se dividió el imperio romano en las 10 tribus bárbaras, de donde vienen las naciones de Europa que existen hoy en día. Pero ahí está el cuerno pequeño en la próxima diapositiva. Y el cuerno pequeño representa el próximo poder que dominó en Europa por 1260 años, Roma papal. Después de la caída del Imperio Romano, el que recibe el poder para gobernar en toda Europa es el obispo de Roma y es hecho cabeza del Sacro Imperio Romano cristiano. Por 1260 años, en la Edad Media, el papado era quien ponía y quitaba a los reyes de Europa, los coronaba, se sujetaban a él. Y Roma era la ciudad y el imperio que dominaba a toda Europa, aunque eran naciones divididas, pero todas bajo la dirección y el control de Roma papal. Ese cuerno que tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. La profecía de Daniel 7 da una cantidad de detalles de este poder Roma papal y las cosas que iba a hacer. No tenemos tiempo en esta noche de ver esos detalles, aunque es muy interesante. Por cierto, tenemos todo el libro de Daniel y las profecías explicado en video. Terminamos un seminario que fueron 28 temas de 2 horas y media, algunos de 3 horas y algunos hasta de 4 horas cada tema, explicando todo el libro de Daniel, para irlo estudiando poquitito a poco, un poquito cada vez, ir entendiendo toda la profecía del libro de Daniel. Pero bueno, en Daniel 7, la segunda línea profética, termina con la escena del juicio celestial. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es el juicio previo a la venida de Cristo. El juicio que se celebra en el cielo justo antes de que Cristo venga, y ahí se determina quiénes serán parte del reino eterno de Dios y quiénes pues no serán parte del reino eterno de Dios. Y Daniel capítulo 7 nos explica cómo el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todas las naciones son juzgadas por el que está sentado sobre el trono y 24 tronos que son el jurado o el tribunal celestial. Ese juicio se conoce como el juicio previo al advenimiento de Cristo. Así concluye la profecía de Daniel capítulo 7, con el juicio y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al Hijo del Hombre le es dado el reino
eterno y todas las naciones le servirán. También Daniel 2 terminaba con la segunda venida de Cristo, el juicio y la segunda venida de Cristo, son paralelas. Vamos ahora a la tercera línea profética. En la tercera línea profética encontramos ahora distintos símbolos. Estas se encuentran en Daniel 8 y 9. Ahora los animales que se usan en esta profecía ya no son bestias como león, oso, leopardo o bestia espantosa, sino que son animales del ganado, pero son animales que se usan en el santuario para los sacrificios. Daniel, estamos hablando, él recibió esta visión en la época del Antiguo Testamento cuando se ofrecían para el perdón de los pecados animalitos en el santuario. Y Dios usa esos animales para enfocar la atención de Daniel en que esta profecía tiene que ver con eventos relacionados con el santuario. Otra vez no vamos a entrar en los detalles de esta profecía, pero simplemente repite las profecías de Daniel 2 y de Daniel 7 paralelamente y termina con el juicio, que es la purificación del santuario. El carnero de 2 cuernos representa Medo-Persia, síguele más adelante por favor. El macho cabrío representa a Grecia y luego el cuerno pequeño representa a Roma imperial y a Roma papal, esa cuarta bestia con el cuerno pequeño que habría de gobernar en Europa. Y finalmente Daniel ve la escena del juicio celestial, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y la purificación del santuario es justamente esa escena del juicio final. Daniel no entiende toda la visión y el ángel Gabriel es enviado para explicarle, y en el capítulo 9 se le explica que 2300 tardes y mañanas, cuando el santuario será purificado, es una profecía que abarca los grandes eventos del plan de redención. Y cada uno de esos eventos están señalados en esa profecía. Ahora, yo no estoy estudiando esto en esta noche, solamente les estoy dando una vista, vuelo de pájaro, cuán importante es el libro de Daniel. Esta profecía del capítulo 8 y 9 de Daniel es la profecía más impresionante de toda la Biblia. Y les explico por qué. Todas las demás profecías impresionan porque nos revelan el futuro siglos, milenios antes que esto sucediera. Justamente son las profecías del libro de Daniel y de Apocalipsis y de otros profetas los que corroboran la validez de la palabra de Dios como inspirada por el Espíritu Santo. Son las profecías de la Biblia los que hacen que la gente crea que hay un Dios, porque solo Dios conoce el futuro. Aún los ateos, cuando estudian las profecías de la Biblia y ven cómo se han cumplido, dicen, no, verdaderamente esto es algo sobrenatural, esto tiene que venir de Dios. Y muchos ateos se han convertido estudiando las profecías. Pero el capítulo 8 y 9 es la profecía que trae fechas exactas. Esto sí es increíble. Si ustedes quieren estudiar algo fascinante, estudien esta profecía de los 2300 años. Traen la fecha para los grandes eventos del plan de redención, cuando Cristo vendría a este mundo, cuando Él sería bautizado. Trae la fecha exacta cuando Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Su resurrección, su ascensión al cielo, su entronación, todo estaba señalado en esta profecía con la obra que Él iba a hacer, pero con fecha. Y las fechas las dio Daniel, o el ángel más bien se las explicó a Daniel, siglos años antes de que siquiera Cristo naciera. Todo con fecha. Y todo se cumplió en la fecha señalada. Y esa misma profecía hablaba del ministerio de Cristo en el santuario celestial después de su ascensión, y cómo al final de 2300 años, en el año 1844, iniciaría la obra final de Cristo
en el cielo haciendo el juicio previo a su venida. Lo mismo que mostraba Daniel 2, Daniel 7 y ahora Daniel 8, solo que Daniel 8 y 9 trae fecha. ¿Cuándo iba a iniciar el juicio en el cielo? Y la profecía lo señala, como todas las demás fechas de la profecía se cumplieron, así también en 1844 comenzó el juicio en el cielo, el juicio previo a la venida de Cristo. Bueno, esa es la tercera línea profética. Ahora sí llegamos a la última profecía de Daniel. Quería que ustedes vieran esto, porque quiero despertarles el deseo de estudiar el libro de Daniel, de estudiarlo más a fondo. Ojalá y pudieran tener, Pastor Altuve, un seminario de Daniel. Ya usted tiene la carpeta. Los hermanos pueden conseguir la carpeta y pueden irla estudiando. La mensajera del Señor dice que cuando estudiemos los libros de Daniel y el Apocalipsis va a haber un reavivamiento en la iglesia. Entonces vale la pena estudiar todo esto porque nos confirma en la fe. Vamos a la cuarta línea profética. La cuarta línea profética ya no usa símbolos. Habla directamente de lo que vendría. Dice, van a venir tantos reyes que van a gobernar en Medo-Persia. Y después va a venir un rey poderoso que va a establecer un nuevo imperio. Esto es Alejandro Magno, el imperio griego. Y luego su imperio se va a dividir entre 4. Y comienza a explicar todo, pero no con símbolos, ya en forma directa lo que va a suceder. En otras palabras, es la historia escrita en detalle antes que suceda. Y eso es profecía. Profecía es la historia de la humanidad escrita antes que la historia suceda. Por eso se llama profecía. Daniel 11 y 12 tiene cantidad de detalles históricos. Por ejemplo, en Daniel 11, versículo 1 y 2, se habla de los reyes de Persia que vendrían. Luego, en el versículo 3 al 6, se habla del reino de Grecia, de Alejandro Magno, y da el detalle cómo ese reino se iba a dividir después de la muerte del primer rey, Alejandro Magno, entre 4, y así sucedió. Los 4 generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, se dividieron el reino. Versículo 3 al 6, entonces, habla de el reino de Grecia, igual que lo demás que estamos viendo. Y después de los medo-persas vienen los griegos y finalmente vienen los romanos. Y entonces, en los próximos versículos del 7 al 13, da los detalles de las luchas que vendrían entre la división del reino griego. Por eso les digo que trae más detalle. Cómo se iban a pelear unos reyes con otros. Recuerden que el imperio griego se divide entre 4, los Seleucidas, los Ptolomeos, los de Casandro y los de Lisímaco. Pero 2 de ellos son eliminados. Uno elimina al otro y el otro elimina al otro y quedan 2. Pero luego esos 2 se le llama a uno el rey del norte y al otro el rey del sur. Y las luchas entre los Seleucidas, que es el rey del norte, y la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, que es el rey del sur. Y así se va dando los detalles de la historia. Es tan impresionante porque describe, no da los nombres de los reyes, pero describe las cosas que iban a hacer con tanto lujo de detalle que usted va a un libro de historia y lee la Biblia y dice, wow, este está hablando de exactamente lo que él hizo. Así, uno por uno, y las guerras que tuvieron entre sí, y cómo uno se casó, le quitó la esposa al otro, todo eso está explicado allí, y cómo luego lo asesinaron. Esos detalles están dados en la historia siglos antes de que sucedieran.
Luego, eso está hasta el versículo 13. Luego, desde el versículo 14 en adelante, entra el próximo imperio en escena profética. Y el próximo imperio es el imperio romano. Pero ya en Daniel 11 nos da las 3 fases del imperio romano. Fíjense qué interesante. La fase imperial del imperio romano, que va desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, es el imperio romano. Están en los versículos 14. Recuerden que habíamos llegado hasta el 13. Estoy dando ahora un resumen. Del 14 al 29 nos presenta la fase de Roma imperial, o también se le llama Roma pagana. Roma pagana. Porque después va a venir la fase de Roma cristiana o Roma papal, pero sigue siendo la misma Roma que entra en la escena política religiosa del mundo. Entonces, nuevamente aquí, desde los versículos 14 al 29, se dan los detalles de los emperadores. Y usted puede decir, este fue Julio César, este fue Augusto César, este fue Tiberio César. Todo está descrito en detalle de esos emperadores y la obra que ellos hicieron. Es tanto el detalle que se da que los escépticos son los ateos, los que no creen en la inspiración de la Biblia, dicen, no puede ser. El libro de Daniel lo tienen que haber escrito después que sucedió todo, porque ¿cómo va a estar todos los detalles escritos siglos antes que sucediera? Si Daniel vivió allá en el año de los babilonios, allá 600 años antes de Cristo, ¿cómo va a estar describiendo lo que sucede aún después de Cristo y por ahí más para adelante? Y no puede ser. Pero efectivamente el libro de Daniel se escribió cuando dice haber sido escrito. La segunda fase de Roma se llama Roma papal y comienza con el año 538, cuando el obispo de Roma es declarado sumo pontífice romano. Ahora, ese título que hasta el día de hoy lo ostenta el obispo de Roma, sumo pontífice romano, era el título de los emperadores romanos antes. Todos los emperadores romanos, desde el primer emperador que se llamó Augusto César, hasta el último emperador, todos llevaban el título de sumo pontífice romano. En latín, pontifex maximus. Pontifex maximus. Pero en el año 538, por el decreto del emperador Justiniano, se hace del obispo de Roma, que era un líder religioso. Obispo es un pastor, el pastor de la iglesia de la capital del imperio, ¿verdad? De la parroquia de Roma. Ahora lo hacen cabeza de todas las iglesias del imperio romano y de todas las naciones, y se le da el título de el emperador romano, un título político y religioso. Y allí comienza el primer dominio de Roma papal. Y noten lo que dije, primer dominio, porque Roma papal va a tener un segundo dominio según la Biblia. Ese primer dominio está descrito desde los versículos 30 al 39 de Daniel capítulo 11, con todos los detalles y la obra que iba a hacer este poder de perseguir al pueblo de los santos, de cambiar la ley de Dios y un montón de otras cosas que se dan en detalle. Pero iba a recibir un golpe mortal ese poder político religioso. La profecía señalaba que iba a durar por tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo son tiempo 1 año, 2 tiempos 2 años y medio tiempo medio año, 3 años y medio. Pero en lenguaje simbólico esto representa 1260 años. Eso estaba profetizado
en Daniel capítulo 7, en la segunda línea profética, los 1260 años. Ya lo vamos a ver más en detalle. Bueno, no me detengo más. Esa herida mortal la recibió en el año 1798. Pero el libro de Apocalipsis predecía que la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. Y otra vez toda la tierra se iba a asombrar e iba a ir en pos de la bestia. Y se le iba a dar autoridad a la bestia para volver a gobernar el mundo entero. Ya no solo Europa. Vamos a leer rapidito esa parte y por supuesto eso nos lleva a la tercera fase del dominio de Roma papal. Aunque aquí dice primer dominio y aquí dice segundo, en realidad es la tercera fase, porque la primera fue Roma pagana o Roma imperial, pero ya luego es Roma cristiana. Aquí es el primer dominio que dura 1260 años y luego el segundo dominio donde se le sana la herida mortal, se le vuelve a dar un territorio para gobernar en 1929 hasta el establecimiento del nuevo orden mundial, que es lo próximo que viene ahora. Y ahí es donde va a recibir el poder para gobernar el mundo entero. Bueno, les iba a leer Apocalipsis 13 de la herida mortal y eso, pero ya lo vamos a ver, porque esto lo vamos a estudiar, porque justamente es este tercer dominio de Roma papal con el cual nos vamos a encontrar nosotros en el tiempo de angustia. Y es quien va a causar el nuevo orden mundial, la persecución del pueblo de Dios, y nos vamos a tener que enfrentar con esa gran tribulación que vendrá cuando Roma papal reciba otra vez el poder para gobernar no ya Europa, sino el mundo entero. Ahora ustedes tienen una idea general de la historia de la humanidad. Lo que sigue en la presentación lo voy a saltear. Vamos a pasarlo rapidito. ¿Ok? Ahí está el cumplimiento de todo eso. Fase papal primera, fase papal segunda. Pero vamos a llegar ahora al capítulo 12. ¿Ok? La última partecita del capítulo 11, ¿verdad? Si quieres, puedes poner un poquitito antes, la última partecita nomás del 11. Ahí está. Habíamos llegado hasta el 39 y luego los versículos 40 al 45, que son, ¿se acuerdan que anoche les hice referencia que desde el versículo 40 en adelante ya habla del tiempo del fin? Y ahí se habla y se describe la obra que va a ser Roma papal en su segunda fase de dominio en el mundo y cómo va a perseguir al pueblo de Dios. Y esto está más ampliado ahora en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y ahora sí llegamos al capítulo 12. Y vamos a ver el bosquejo del capítulo 12. Anoche lo leímos, introdujimos, y ahora vemos su bosquejo. Del versículo 1 al 4 nos presenta el tiempo de angustia. En el versículo 1 Miguel se levanta y viene ese gran tiempo de angustia. Versículos 2 y 3, la liberación del pueblo de Dios. Versículo 4, la orden de cerrar y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Esa es la primera parte del capítulo 12, la primera sección, del 1 al 4. La segunda sección del capítulo 12 va del versículo 5 al 12. Y son preguntas y respuestas. En el versículo 5 y 6 se pregunta ¿hasta cuándo será el fin de estas cosas? Ya todo esto lo vimos anoche, ¿verdad? Ya lo leímos. Y entonces se le responde en el versículo 7 que la dispersión del pueblo santo va a ser por 1260 días. En el versículo 8, Daniel pregunta ahora ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y se le responde
desde que se quita el continuo y se establece la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y en el versículo 12 está la bienaventuranza. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, aquí vemos 3 periodos de tiempo: 1260, 1290 y 1335 días. Y el final del libro de Daniel, la conclusión, pues está en el versículo 13, que a Daniel se le dice pues que él va a dormir y se va a levantar al final para recibir su heredad. Aquí lo vemos, Daniel 12:13, la promesa hecha a Daniel: irás hasta el fin y reposarás y te levantarás al final de los días para recibir tu heredad. Y ya vamos a ver que esos días al final del cual se va a levantar Daniel va a ser al final de los 1335 días, porque lo que menciona en el versículo 12 es: habrá bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás, reposarás y te levantarás al final de esos días para recibir tu heredad. ¿Okay? Vamos entonces a ver las razones por las cuales nosotros aplicamos Daniel 12 para el tiempo del fin. Y les explico un poquito. Tradicionalmente, en la Iglesia Adventista se ha aplicado estos periodos de Daniel 12 como cumplidos ya en el pasado. Los 1260 días del 538 al 1798, los 1290 se le agrega 30 días más porque hay una diferencia entre 1260 y 1290, entonces se corre el comienzo de la profecía 30 años antes, al 508, y los 1335 se le agregan 45 años más para llegar al año 1843. Esa ha sido la manera tradicional de interpretar el capítulo 12. Pero yo les voy a dar las razones por las cuales vamos a presentar una aplicación escatológica para Daniel 12. La primera es la secuencia continua. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos viendo desde el capítulo 11 que hay una secuencia y todo va continuado, hasta llegar al clímax final, igual que todas las demás profecías. Hay una secuencia continua histórica, cronológica. Cuando llego al capítulo 12 me está hablando del tiempo de angustia, pero como de pronto ahora me va a regresar al 508 antes de Cristo, si ya estamos en el tiempo de angustia. La secuencia lógica, continua y cronológica me dice que yo tengo que aplicar esto para el tiempo de angustia en el tiempo del fin. La segunda razón es la pregunta de Daniel y la respuesta de Cristo. Y ya vamos a ver cuál fue la pregunta de Daniel y cuál fue la respuesta de Cristo. Aprieta otra vez. ¿Ok? La cuarta razón, y ahora solamente le estoy enumerando lo que vamos a ver, por qué nosotros creemos que Daniel 12 tiene una aplicación escatológica. Los eventos en sí mismos que se describen nos dejan a entender que tienen relación con el tiempo de angustia. Y la quinta razón es el argumento de la recapitulación. ¿Qué es esto? La manera tradicional de interpretar el libro de Daniel es que realmente la profecía terminó en Daniel 12:1, el tiempo de angustia. Que lo demás y las preguntas es para recapitular todo lo que se vio en las profecías anteriores. El problema con el argumento de la recapitulación es que cuando uno hace un resumen o una recapitulación, uno recapitula lo que vio,
Pero en Daniel 12 hay información nueva que no se ha dado antes. Los 1290 y los 1335 no están mencionados en ninguna otra parte del libro de Daniel. Por lo tanto, no puede ser una recapitulación o un resumen de lo visto anteriormente. La sexta razón por la cual lo aplicamos escatológicamente es porque si no tuviéramos esta información para el tiempo de angustia, no tendríamos suficiente información para hacer frente a las cosas que vienen. La pregunta de Daniel es: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y no le puede responder el Señor Jesús que va a ser del 508 al 1798, porque eso no es el fin. No le puede responder el Señor Jesús a Daniel que va a ser 1335, porque eso todavía no es el fin, nos lleva a 1843 y aquí estamos casi 200 años más tarde. No es el fin de todas las cosas. Por eso el libro de Daniel estaba cerrado hasta el tiempo del fin y ahora había de ser comprendido. La última razón, o la séptima, es la aplicación de Jesucristo, que Él aplica Daniel 12 al tiempo del fin en Mateo 24. Y la última, la 8, es la aplicación de la mensajera del Señor, Elena de White, a los periodos proféticos de Daniel, aplicándolos ella para el futuro. Ella dice, ya lo leímos anoche, con esto terminamos anoche. Y prácticamente ahorita vamos a entrar en el nuevo material. Hasta ahora fue como un repaso, ¿verdad? Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Cuál capítulo? Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Ella nos está diciendo que esta información la necesitamos comprender antes del tiempo del fin. ¿En qué me puede ayudar que yo entienda lo que pasó en el 508, que terminó en el 1798 o que terminó en 1843? Esta es información vital que nosotros necesitamos entender en el tiempo del fin. Ahora, en Eventos de los Últimos Días, página 15, Elena de White dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Entonces, hay información en el libro de Daniel, hay luz que Dios le dio, que era para estos postreros días. Review and Herald, 25 de septiembre de 1883. Dice la mensajera del Señor: en las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo. Las profecías de las Escrituras apuntan hacia el período justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. Pero recuerden la otra cita que decía, Daniel 12 es una advertencia que necesitamos entender para el tiempo del fin, y aquí dice que se aplica primordialmente las advertencias al periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. ¿Y qué sucede justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre? La gran tribulación y la liberación del pueblo de Dios. Y ahora sigue diciendo la cita, y miren qué interesante. 25 de septiembre de 1883. Ella dice que se aplica al periodo justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre, a la venida de Cristo. Los períodos proféticos de Daniel,
Ahora ella está hablando de los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la consumación, hasta la víspera misma. ¿Qué es la víspera? Justo antes. La víspera de Navidad es el 24, ¿verdad? Es el día antes, la noche antes, la víspera. Los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Ahora, Elena de White escribió esto en 1883. Si los 1260 días de Daniel 12 y los 1290 y los 1335 habían terminado, los 1260 en el 1798, los 1290 en el 1798 también, y los 1335 en 1843. ¿Cómo entonces ella dice que los periodos proféticos de Daniel arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán futuro entonces? Quiere decir que hay información, hay un caudal de luz, de eventos que van a suceder justo antes de la venida de Cristo, y Daniel 12 nos arroja esa luz, porque ahí están los eventos proféticos que se extienden hasta la víspera misma de la gran tribulación. En otras palabras, ¿por qué el pastor Gambetta aplica los periodos proféticos de Daniel 12 para el tiempo de angustia? Porque la mensajera del Señor nos lo presenta de esa manera, y para ser leales al espíritu de profecía, nosotros lo aplicamos escatológicamente. Termina la cita diciendo: nadie necesita permanecer en ignorancia, nadie necesita estar sin la preparación necesaria para la venida del día de Dios. ¿Cuáles son los periodos proféticos que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación? Son 3. Y los 3 están en Daniel 12. Daniel 12, 6 y 7, 1260 días. Daniel 12, 11, 1290 días. Y Daniel 12, versículo 12 y 13, 1335 días. 3 periodos proféticos. Ahora, por favor, vean lo que puse ahí abajo. Todos son días literales. Las profecías de tiempo de las otras líneas o cadenas proféticas eran simbólicas. Un día correspondía a un año. ¿Por qué? Porque están dentro de un contexto simbólico. El cuerno pequeño, que hablaría grandes cosas, que tiene una boca y ojos, y perseguiría a los santos por tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Está dentro de un contexto simbólico, por lo tanto, el tiempo es simbólico. Pero como esta profecía está hablando directamente de lo que va a pasar, viene un tiempo de angustia, va a ser perseguido el pueblo de Dios. Está hablando en lenguaje literal. Por lo tanto, los periodos proféticos tienen que ser también, ¿qué? Literales. Y ahora vamos a ver otras razones por las cuales tienen que ser literales. Veamos cuáles son los periodos proféticos de todo el libro de Daniel. Porque Elena de White dice que hay periodos, plural, proféticos que se extienden hasta la víspera de la misma consumación. El libro de Daniel tiene 7 periodos proféticos en total, de tiempo, periodos proféticos de tiempo. ¿Okay? Cuando hablamos de periodo, estamos hablando de un periodo de tiempo. El primero, los 7 tiempos o 7 años literales de la locura de Nabucodonosor. Dios le dijo a Nabucodonosor: pasarán sobre ti 7 tiempos y vas a comer pasto como los bueyes, te va a crecer el pelo, y eso, la Biblia dice, se cumplió. Los 7 tiempos eran 7
años literales que duró la locura de Nabucodonosor. Y eso se cumplió literalmente. Ahora, ese es un periodo de tiempo, pero es literal, no es día por año. Segundo periodo profético, y ahora lo estoy dando como aparecen en el libro de Daniel. Ese está en Daniel 4, este está en Daniel 7:25. Son los 1260 días simbólicos, que son años de persecución papal de Daniel 7:25. Tiempos y medio tiempo son 3 años y medio, un tiempo 360 días, 2 tiempos 720 y medio tiempo 180, haciendo un total de 1260 años, del 538 al 1798. Ustedes vean que no estoy en ningún momento haciendo un lado la interpretación histórica de los periodos que son simbólicos y que son día por año. Eso se cumplieron. No estamos anulando aquello. Ahora estamos yendo a Daniel 12, eso está en Daniel 7. El próximo periodo de tiempo, periodo profético, está en Daniel 8:14 y dice 2300 días y el santuario será purificado. Esos días son días que representan años, por lo tanto son días simbólicos y van del 457 a.C. hasta el año 1844 después de Cristo. Todos estos periodos ya se han cumplido. Vamos al cuarto. El cuarto periodo son las 70 semanas, que son 490 días simbólicos, que son años, y son 70 por 7, 490 años, que van del 457 al 34. También estos se han cumplido. Eran días, es un periodo de días simbólicos, que se transforman los días simbólicos ¿en qué? En años, día por año. Esto se cumplió exacto en la profecía de las 70 semanas. Ahí ya tenemos 4 periodos proféticos. Algunos fueron literales, como este. Otros fueron simbólicos, pero todos estos se cumplieron. Pero el quinto, encontramos los 1260 días literales de Daniel 12:7. Para el segundo periodo de supremacía papal. El primero fueron 1260 años. El segundo, Dios le va a dar 1260 días literales que va a gobernar en esta tierra. El próximo, el sexto, los 1290 días literales de Daniel 12:11. Y el último, los 1335 días literales de Daniel 12:12. Si nosotros ponemos esto, Daniel 12:7, Daniel 12:11 y Daniel 12:12, como se lo ha puesto tradicionalmente en el pasado, nos quedamos sin ninguno, porque esos son todos, no hay más. El libro de Daniel no tiene más periodos proféticos. Esos son los 7 periodos proféticos del libro de Daniel. Pero la mensajera del Señor nos dice los periodos proféticos del libro de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Pero si ella dice que todavía van a suceder en el futuro, ¿cómo entonces los vamos a poner en el pasado? ¿Entienden? O sea, ¿me he hecho claro? No es que el pastor Gambetta quiera venir a decir, ahora yo tengo nueva luz y ahora yo ya no voy a hacer caso a lo que se ha enseñado en el pasado porque traigo algo nuevo. No, estoy siendo leal a lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Ok. Vamos ahora a ver cómo en visión literal los años son literales. Los 7 tiempos de Daniel
de Nabucodonosor son 7 años literales que se cumplieron en él. Los 1260 días son literales al igual que eso. Aquí estamos poniendo solo los literales. Son 4 periodos literales y 3 periodos simbólicos. Termina de ponerlos todos, por favor. Ahí está. Ahora estos son los periodos proféticos en visión simbólica. ¿Ok? Son años simbólicos. 1260 años, 2300 años y 490 años. Estos son simbólicos, estos son literales. Ok, sigamos más rapidito. No solamente Elena de White aplica estos 3 periodos en general para el futuro, pero también de Apocalipsis 13. La mensajera del Señor aplica los 42 meses para el futuro. Y recuerden que el libro de Daniel se entiende con el libro de Apocalipsis. Si nosotros vamos, y ahora sí vamos, Apocalipsis capítulo 13, rapidito. Apocalipsis 13. Oh, wow, cómo vuela el tiempo. Apocalipsis 13 habla de este poder que la Biblia le llama la bestia que sube del mar, el papado. Dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto es Roma. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo con patas de oso, con boca de león, y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vean la secuencia. La bestia sube del mar, pero luego una de sus cabezas recibe una herida mortal. Pero ahora la herida mortal fue sanada. Y otra vez toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, esto viene después que la herida mortal fue sanada, cronológicamente en la profecía. Entonces tengo que entender esos 42 meses después del sanamiento de la herida mortal. Y así lo presenta la mensajera del Señor. Vamos a ver ahora la cita. Y hay varias citas. Y las vamos a ver más a fondo cuando veamos qué son esos 1260 días. Dice la mensajera del Señor: este capítulo entero, Apocalipsis 13, es una revelación de lo que seguramente ocurrirá. Ella lo dice. Todo el capítulo entero es una revelación de lo que seguramente ocurrirá. Si ya esto había sucedido, porque ella dice esto es lo que va a suceder, porque lo que sigue después es en el capítulo 13, la otra bestia que sube de la tierra a Estados Unidos, y cómo ayuda para que se adore a la primera bestia y se establezca la marca de la bestia, que es justamente el tiempo de angustia, el tiempo de tribulación, y un decreto de muerte para el que no adore a la bestia y a su imagen. Todo eso está en el futuro, pero ella dice el capítulo entero es una revelación de lo que seguramente ocurrirá. Vamos a ver varias citas más de Elena de White aplicando los 1260 días al futuro. Cuando estudiemos Daniel 12:7, que va a ser mañana, ¿ok? Porque hay 3 periodos que vamos a estudiar. 1260, 1290 y 1335.
Sigamos más adelante. ¿Por qué los periodos proféticos de Daniel son días literales? Ya dimos algunas razones. La primera, que ya la estudiamos, están mencionados dentro de una profecía literal. Los capítulos 10 al 12 no usa símbolos proféticos, no usa metales, no usa cabezas, no usa cuernos, no usa bestia, no usa ningún símbolo, es simplemente lenguaje literal. Por lo tanto, como no se menciona ningún símbolo profético que tenga que ser interpretado, Daniel 12 se escribió en lenguaje literal y no simbólico. Así que si menciona días, tengo que interpretarlos como días literales y no simbólicos. Segunda razón. Son parte del tiempo de angustia final. Y Elena de White dice que los movimientos finales serán rápidos. Entonces no podría durar 1335 años, ¿verdad? El tiempo de angustia. Sería ilógico. Tercera razón. La bienaventuranza de Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere o los que esperen y lleguen a 1335 días, obliga a que sean literales, ya que nadie podría esperar y llegar a 1335 años. Díganme, ¿usted cree que alguna persona podría llegar a 1335 años? Si la persona que más años vivió en la tierra fue Matusalem y llegó a los 969 años, ni siquiera llegó a los 1000. Y eso es mucho. Porque hoy en día lo que llegamos son 80 años. Algunos por ahí llegan a los 90. Y uno entre 1.000.000 llega a los 100 años, ¿verdad? Pero aquí dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si los días fueran años, no haría sentido. Porque nadie podría llegar a 1335 años. La cuarta razón, porque son literales. Es un principio de interpretación profética que la profecía se explique en forma literal, a menos que el contexto determine que debe ser interpretada en forma simbólica cuando usa símbolo. Ese es un principio de interpretación profética. Y aquí lo pueden ver en el Conflicto de los Siglos, en la página 657. La mensajera del Señor dice, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, obvio, literal, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Entonces, si yo lo leo y me dice 1335, tengo que entenderlo con el significado obvio, literal, manifiesto. Son 1335 días, a menos que sea un símbolo, pero no está hablando de un símbolo. Por lo tanto, lo tengo que entender en forma literal. Otra cita, Conflicto de los Siglos, página 366 y 367. Está hablando aquí de Guillermo Miller. Dice, con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente. Que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. En otras palabras, si hay un símbolo, busco el significado del símbolo, pero la profecía se entiende literal. En este caso, días no es un símbolo, es literal. Ok, vamos a la próxima razón por la cual los días son literales. El que anuncia los periodos proféticos es nadie más que el mismo Señor Jesucristo. Daniel 12 dice que es el varón vestido de lino. Daniel 12:5. ¿Se acuerdan que leímos anoche? Que estaba parado sobre las aguas del río un varón vestido de lino. Esa es una referencia muy interesante. El varón vestido de lino es Cristo.
Pero esta es una referencia clara al día de expiación, cuando el sumo sacerdote se vestía todo de lino. Lo pueden leer en Levíticos 16:4. Solo un día en todo el año el sumo sacerdote se vestía de las vestiduras todas de lino. Y era el día de la expiación. Por lo tanto, si cuando se da la explicación de estos periodos proféticos, Jesús se le aparece a Daniel vestido de lino, es una referencia que Jesús como sumo sacerdote está en el lugar santísimo, pronto a terminar su obra expiatoria final, el juicio investigador. Por eso la referencia de Daniel 12:9, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, son palabras que dirá Jesús cuando cierre el tiempo de gracia. El que es justo sea injusto y el que es impío proceda impíamente. Eso es en referencia al juicio. Todo esto, el Daniel 12, o sea, el contexto interior del libro de Daniel 12 nos muestra que está hablando del periodo del juicio investigador. Sexta razón. Eso ya lo vimos. Estos periodos proféticos tienen pues referencia al tiempo del juicio. Es quien declara cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esta declaración de Jesús demanda que el cumplimiento total sea durante el tiempo de angustia, al final del tiempo de gracia, y no en el pasado, en el periodo de persecución papal de la Edad Media, sino en el segundo periodo de supremacía del papado, en el tiempo del fin, después que se ha sanado la herida de muerte, como ya lo vimos. ¿Ok? Vean lo que dice la mensajera del Señor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 98. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las antiguas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las verdades antiguas cómo podemos entender las nuevas. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Así que tenemos que entender que para cada época, y esta es la época final, hay un nuevo desarrollo de la verdad. Y eso nos ayuda a confirmarnos en todo lo demás. No estamos rechazando la verdad antigua. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino que más bien lo confirma. ¿Qué estamos diciendo? Estamos aceptando que el papado tuvo un cumplimiento en el pasado. Pero según la profecía de Daniel 11, va a tener un segundo periodo de supremacía en el mundo, y Apocalipsis 13 lo vuelve a decir. Ahora estamos aplicando a ese segundo periodo de supremacía papal los periodos proféticos de Daniel 12. Ok. Queremos el mensaje pasado, dice la mensajera del Señor, pero también el mensaje fresco. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y a Daniel se le dijo, las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que no se podían entender antes, ahora es que las necesitamos, cuando esto está a punto de suceder. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Evangelismo, página 198. Nueva y creciente luz ha de brillar sobre todas las grandes verdades de la profecía, y éstas se verán en toda su frescura, brillantez, porque los refulgentes rayos del sol de justicia iluminarán su totalidad. Testimonios para los ministros, página 112. Lo que le fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis. Estos dos libros deben ser cuidadosamente estudiados.
2 veces Daniel preguntó: ¿cuándo será el fin del tiempo? Y yo oí, pero no comprendí. Y dije pues: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Mas él respondió: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sigue diciendo: muchos serán purificados y emblanquecidos y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo maldades y no entenderá ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Y desde el tiempo en que fuere quitado el holocausto continuo, es a saber, para poner allí la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Tú empero anda por tu camino hasta que llegue el fin, entre tanto descansarás y te levantarás al goce de tu herencia al fin de los días. Elena de White está citando esto. Y está hablando que esto es para el fin. Según lo que vimos, que se entiende a la luz del Apocalipsis. Y se va a establecer la abominación desoladora. Daniel cumplió su misión de dar testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días. Pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos entenderán. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Ahora yo les pregunto, 1844 fueron las últimas escenas de la historia de este mundo. Hace casi 200 años, 177 años atrás. Pero aquí dice que al quitársele el sello al libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, comparándolo con el Apocalipsis 13, podemos llegar y nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. Lee del Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. ¿A qué se refiere entonces los periodos de tiempo de Daniel 12? Son cumplimientos de profecía específicas mencionadas en el libro de Apocalipsis. Ahora vean qué interesante. El pastor Gambetta no va a agarrar y va a decir: Daniel 12, esto comienza aquí, termina aquí, comienza aquí, termina aquí. No. Yo lo voy a comparar con el libro de Apocalipsis para mostrarles que las profecías de Apocalipsis concuerdan exactamente con Daniel. Y cada uno de los periodos de Daniel 12, 1260, 1290 y 1335, son cumplimiento de profecías específicas mencionadas en el libro de Apocalipsis. No se refieren a cosas de poca importancia. No es simple información de poco monto. Tanto el inicio como el fin de cada uno de estos periodos proféticos de Daniel 12 señalan momentos en el futuro en que se verá la proclamación de decretos legislativos y judiciales por las grandes potencias de la tierra, por las naciones del mundo bajo el nuevo orden mundial. ¿Saben lo que son estos periodos? Tienen que ver con la ley dominical en los Estados Unidos, la ley dominical universal, el decreto de muerte y la liberación del pueblo de Dios. Eso es lo que nos señalan estos eventos. Quiere decir que es bien importante, no es cualquier cosa. Y todo es cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. Así que por eso estamos estudiando esto, por la importancia que tiene para nuestros días. También estos periodos señalan proclamas de la Corte Suprema del Universo, la Corte Celestial.
están relacionados con verdades eternas que marcan eventos magnos en el plan de salvación y el ataque contra el pueblo de Dios y su final liberación. Todas en la recta final de la gran crisis final. El tiempo de angustia cual nunca fue, la gran tribulación como no lo ha habido ni jamás lo habrá. Así que no solamente señalan proclamas de las naciones de esta tierra, pero también proclamas que va a ser el Dios del cielo, están marcadas por esos periodos proféticos. Y ahora vamos a ver cuál es la llave maestra que abre la comprensión de los 3 periodos proféticos de Daniel. Dios nos ha dado una llave maestra para entenderlo. No es el pastor Gambetta la llave maestra. No es el pastor Gambetta que va a decir, bueno, hermanos, ahora les voy a decir lo que esto significa. Y ustedes lo van a aceptar porque yo lo digo. No. Lo vamos a interpretar a la ley y al testimonio. ¿Cuál es la llave maestra que abre la comprensión de los 3 periodos proféticos de Daniel? Elena de White nos lo da. Y está en el libro El conflicto de los siglos. Esta es la llave maestra que abre toda la comprensión de los periodos proféticos. Y es una cita muy cortita que está en el capítulo del conflicto de los siglos titulado Estados Unidos en la profecía. Y en ese capítulo, en la página 495 del conflicto de los siglos dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. A ver, lo explico más sencillo. El hablar de la nación. Por ejemplo, Apocalipsis 13 habla o nos presenta una bestia que sube de la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Quién es la bestia que sube de la tierra? Estados Unidos. Pero dice que la bestia que sube de la tierra va a mandar que los moradores de la tierra. O va a hablar, y la imagen va a hablar y hacer que se mate al todo el que no la adore. ¿Cómo una nación puede hablar? ¿Cuándo una nación habla? Cuando hace una ley, exactamente. Una nación habla cuando emite una ley. Ese es el hablar de la nación. Aquí lo vemos. El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Esa clave maestra nos ayuda a entender todos los periodos proféticos, no solo de Daniel 12, sino de todo el libro de Daniel. Esta es la llave que nos ayuda a entenderlo. Por ejemplo, cada periodo profético de tiempo comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. Los 2300 días comienza con la orden de Artajerjes de restaurar y edificar Jerusalén. Es una orden de un monarca que representa a la nación medo-persa. Por mí es dada la orden, dice el rey Artajerjes. Esdras 7. Es el hablar de una nación, de un imperio, el que inicia en el año 457 el periodo de los 2300 días. Sabe pues y entiende, decía la profecía de Daniel 9, que desde la salida de la orden, una ley o acto legislativo por el mandatario de la nación persa, para restaurar y edificar Jerusalén. Y Esdras 7 dice, Artajerjes, rey de reyes, por mí es dada la orden. Ahí está el hablar de una nación. Eso inicia el periodo de los 2300 días. Veamos otro ejemplo. Los 2300 días terminan con la proclama del inicio del juicio en el cielo. Fíjense qué interesante. Comienzan todos los periodos proféticos y terminan con una proclama judicial o legislativa. En este caso, el juez se sentó en juicio y los libros fueron
abierto. La proclama de que se inicia el juicio en el cielo. Termina el periodo de los 2300 días. Vamos a otro ejemplo. Las 70 semanas comienzan con la orden de Artajerjes, 457 a.C., de restaurar a Jerusalén. Pero ¿cómo terminan en el año 34? Terminan con la orden del Sanedrín de apedrear a Esteban. Fue una decisión del Sanedrín, una orden judicial. En este caso no fue legislativa, no fue una ley, sino fue una orden de ejecutar a Esteban. Así se cierran las 70 semanas. Es más, cada periodo profético comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. Cada una de estas fechas. Por ejemplo, en el año 27 se escuchó una voz del cielo, ¿verdad? Que anunciaba, hacía una proclama. Este es mi Hijo amado. 7 semanas más 62 semanas nos lleva al año 27. Terminan con la voz de Dios en el bautismo de Jesús, proclamando: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es una voz que proclama el cumplimiento de lo que estaba señalado en la profecía. Se escuchó la voz del cielo que lo proclamaba. O sea, cada uno está marcado por una voz que habla, por una proclama, por una decisión. La mitad de la semana del año 31, que es la otra fecha en la profecía, termina con el acto legislativo de Caifás. Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación tenga que morir. Y lo entregó para ser crucificado. Fue una decisión legislativa, una decisión judicial del sumo pontífice, sumo sacerdote judío, que era el líder máximo de la nación. Y habló, incluso dice la profecía, que no habló por sí, sino que como era sumo sacerdote, habló por toda la nación. Así dice la misma Biblia. Cuando dijo eso Caifás, no habló por sí mismo, se habló por toda la nación. Fíjense qué interesante, todos los periodos proféticos, el de los 1260 años de supremacía papal, comienza con el decreto legislativo de Justiniano. ¿Ok? Fíjense que fue un decreto de un emperador. Y los 1260 años terminan con la orden judicial de Napoleón Bonaparte de tomar prisionero al Papa Pío VI. Él dio la orden al general Luis Berthier: tómenlo prisionero y tráiganlo a Francia. Fue una proclama, una orden judicial del emperador francés Napoleón Bonaparte. Decreto de Justiniano inicia el periodo y la orden de Napoleón termina el periodo. Ahí está. Otra vez, todos los periodos están marcados por un hablar de una nación, de un líder político o de Dios en el cielo o de la Corte Suprema. Los 1335 días, que es el periodo más largo de los 3, comienzan con la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos. Ahora esto se pone interesante, porque ahora sí vamos a lo que queremos saber, qué es lo que esto me enseña Daniel 12. Cuando Estados Unidos proclame la orden legislativa siendo del primer día de la semana, tal cual como lo dice Apocalipsis 13, y ahora lo vamos a ver, que realmente es un cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13. Pero no solamente los 1335 días comienzan con la ley dominical en los Estados Unidos, pero también terminan con la voz de Dios anunciando el día y la hora de la venida de Cristo.
Ahora, por favor, quiero que noten algo. El periodo más largo son 1335 días. Los demás están comprendidos dentro del más largo. Pero alguien podría decir, pastor, cuando se proclame la ley dominical en Estados Unidos, ya nosotros sabemos cuándo es la venida de Cristo, porque hay que contar 1335 días y ya sabemos. No. Ninguno de estos periodos proféticos señalan el día y la hora, ni la fecha de la venida de Cristo. No estamos poniendo fechas para la venida de Cristo. Lo que estamos diciendo es que va a haber un periodo de persecución, pero el Señor en su misericordia nos dijo cuánto va a durar para que nosotros tomemos ánimo. Porque si no sabemos cuánto dura, qué terrible va a ser, ¿verdad? Y no sabemos cuándo se acabe, pero vamos a poder ir contando los días y vamos a decir, ya faltan un año, ya faltan 6 meses, ya faltan 3 meses. Y eso nos va a dar ánimo porque va a ser largo y terrible ese periodo. Imagínense, 1335 días, estamos hablando de 3 años, 8 meses y 15 días. 3 años, 8 meses y 15 días. Desde que se proclama la ley dominical en los Estados Unidos, después viene la proclama de la ley dominical universal, después viene la proclama del decreto de muerte. Pero la liberación del pueblo de Dios va a ser al final de los 1335 días. No me cambiaste la diapositiva. ¿Ok? El final de este periodo no nos indica la venida de Cristo, repito. Nos lleva hasta el momento cuando Dios mismo desde el cielo va a hacer oír su voz. Y otra vez termina con la voz, una proclama. Y esa proclama, el Dios del cielo va a proclamar el día y la hora de la venida de Cristo. Entonces, hermano, si Dios mismo se va a encargar de proclamar el día y la hora de la venida de Cristo, pues no necesitamos nosotros saber el día y la hora porque lo va a anunciar. Y ni lo vamos a saber, ninguno de nosotros, todos esos por ahí que andan diciendo la fecha cuando Cristo va a venir, están mal. Porque el Señor Jesús dijo, el día y la hora ¿qué? Nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo. Entonces nosotros no tenemos por qué saber el día y la hora de la venida del Señor. No podemos poner fechas para la venida de Cristo. ¿Y por qué no lo necesitamos saber? Porque el mismo Señor lo va a anunciar. Así como los 1335 días comienzan con una proclamación judicial y terminan con una proclama de la voz de Dios desde el cielo, así también los 1260 días comienzan con el decreto de la ley dominical universal. ¿Cuánta diferencia hay entre 1260 y 1335? ¿Cuánta diferencia hay entre 1260 días y 1335 días? ¿Cuánto? Lo voy a hacer más sencillo para que saquen la cuenta. Son 3 periodos, 1260, 1290 y 1335. ¿Cuánta diferencia hay entre 1260 y 1290? 30 días. 1260 y 1290 son 30 días. Es un mes. ¿Y cuánta diferencia hay entre 1290 y 1335? 45 días más. Así que si usted suma 45 más 30, son 75 días. Estamos ahora sacando cuenta para poder poner estos otros eventos en perspectiva.
Los 1260 comienzan con el decreto de la ley dominical a nivel mundial y terminan con la proclama del decreto de muerte para los que insisten en guardar el sábado y rechazan la imposición de la ley dominical. Vean que cada periodo de tiempo profético comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. Ahora usted dice, pastor, pero eso usted lo está poniendo. ¿Cómo nosotros sabemos que eso es así? Ahí es donde vamos a ir a estudiar las profecías y ver cómo esto encaja. Daniel con Apocalipsis comparándolo. Por eso todavía tenemos 3 presentaciones más. Y esas 3 presentaciones, unas son los 1335, otras son los 1260 y la otra son los 1290. Tenía que darles todo esto para que entendamos la importancia de lo que estamos viendo. Los 1290 también comienzan con una proclamación judicial o legislativa. Comienzan simultáneos con los 1260 días, o sea, la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos. Y terminan con voces del cielo que anuncian la condenación y la sentencia de Babilonia. La corte del cielo anuncia la condenación de Babilonia. Es una orden o decreto judicial de la corte celestial, pero se van a escuchar en la tierra las voces que van a anunciar la condenación de Babilonia. Todas están marcadas por voces, ya sea de un gobierno o de la corte celestial. Para aquellos que quieren adelantarse y ver cómo esto va a terminar, les voy a dejar la diapositiva unos segundos. Aquí está todo el diagrama completo. Pero mañana vamos a entrar a estudiar el sábado y el sábado por la tarde. Los próximos 3, porque ya son las 9 pasaditas. Quiero recalcar lo que hemos dicho. Primero, esto está basado en lo que la mensajera del Señor nos presenta. Los períodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿ustedes ven en este diagrama la venida de Cristo? No, la venida de Cristo está aquí. Esto sucede un poquito antes de la venida de Cristo, la víspera antes de la venida de Cristo. Arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. ¿Cómo vamos a decir que estos 3 están en el pasado si la mensajera del Señor dice que van a suceder en el futuro? Estos periodos proféticos no establecen fecha para la venida de Cristo. Por favor, que nadie salga diciendo de aquí, el pastor Gambetta nos presentó ya todo lo que va a pasar y ya tenemos hasta la fecha cuando Cristo va a venir. Miren, en primer lugar, en todo caso, si fuera así, recién lo supiéramos cuando se promulgue la ley dominical y todavía no sabemos cuándo se va a proclamar. Pero aún cuando se proclame la ley dominical, el periodo más largo, que son los 1335 días que van desde la ley dominical nacional en los Estados Unidos, nos llevan hasta la voz de Dios en la liberación del pueblo de Dios. Pero no nos llevan a la venida de Cristo. Sí nos llevan a la resurrección, porque a Daniel se le dijo, no a la resurrección de la venida de Cristo, sino a la parcial. ¿Se acuerdan que anoche vimos eso y les dije que esto era bien importante y bien bonito saberlo? A Daniel se le dijo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, reposarás y te despertarás al final de los días. Esa es nuestra base para iniciar el cómputo. ¿Cómo sabemos cuándo comenzarlo? Bueno, justamente terminan con la resurrección especial, tal cual como el Señor se lo dijo a Daniel. Y uno de los que va a resucitar en esa resurrección va a ser el profeta
Daniel. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ok. Anoche les decía que un grupo religioso construyó aquí, en San Diego, una casa para esperar la resurrección de los que iban a resucitar. No resucitaron con la fecha que ellos les pusieron. Pero cuando se promulgue la ley dominical, nosotros podemos comenzar el conteo. Y allí sabremos cuándo va a ser esa resurrección. Los demás aquí están. Ahora vean. Los días, recuerden, no son simbólicos, no son años, sino que son días, ¿qué? Literales. La ley dominical en los Estados Unidos es el gatillo que dispara los eventos finales. ¿Entienden ustedes eso, verdad? Lo que comienza todo esto está en el futuro. Pero una vez que se promulgue la ley dominical, ahí comienza el conteo regresivo. O sea que la ley dominical es el gatillo y siempre lo hemos sabido. Porque todo adventista sabe que cuando se proclame la ley dominical, ahí ya comenzó la persecución, ya comenzó el periodo de angustia, el tiempo de angustia. Pero ahora ya tenemos más información de cuánto tiempo va a durar y qué otras cosas van a suceder en ese periodo. Hay otra cosa que sucede con la promulgación de la ley dominical en Estados Unidos. Comienza el juicio de los vivos. Y eso se los voy a explicar. Inicia el pequeño tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Se derrama la lluvia tardía. La última vez que estuve aquí en San Diego, en campaña, que fue el año pasado, más o menos por esta época, fue en diciembre, lo que estudiamos fue, o fue la última o fue la anterior, yo creo que fue hace 2 años atrás, cuando vimos la carpeta sobre los eventos finales. Hace 2 años atrás, ¿verdad? Que les di una carpeta donde traía la preparación para la crisis final. Y ahí estaban todos estos eventos. El pequeño tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, la lluvia tardía, el sello de Dios, los 144,000 sellados, el fuerte pregón, etcétera, etcétera. Todo esto se inicia de aquí para adelante. ¿Ok? Y en un momento que nadie lo sabe, termina el juicio de los vivos. Jesús sale del lugar santísimo, inicia el gran tiempo de angustia después del cierre de la gracia, comienzan a caer las 7 plagas postreras y Jesús inicia su descenso a esta tierra. Para esto no tenemos fecha. Esto sucede después de aquí en adelante, o sea, todo esto es el gatillo que comienza todo el esquema de eventos finales que como adventistas hemos estudiado y conocemos. Ahora ya tenemos un trasfondo, un diagrama donde colocarlos por la información que nos da Daniel capítulo 12. Por esta noche vamos a terminar aquí. Si ustedes ven aquí hay mucho más información. Aquí está el decreto de muerte. ¿Ah? Aquí hay 15 días que nos da información de cuánto tiempo vamos a tener que soportar después de que se promulgó el decreto de muerte y entre en ejecución el decreto de muerte. El decreto de muerte no dice ya mátenlos, dice que en cierto tiempo se los podrá matar. Y es cuando nosotros vamos a tener que huir a los montes. Y usted dice, ¿y antes de eso? Esta es la señal para abandonar las ciudades a hogares retraídos en las montañas. Pero todavía vamos a venir a dar el fuerte pregón. Todavía vamos a visitar las ciudades anunciándoles la condenación, diciéndoles no adoren a la bestia, no adoren a su imagen, no acepten de adorar al Cristo falso que se va a aparecer. Todo eso va a suceder. El diablo se va a aparecer y va a imitar la venida de Cristo. Y el pueblo que tenga el sello de Dios va a estar todavía proclamando el mensaje hasta que se cierre el tiempo de gracia. Pero una vez que se cierre el tiempo de gracia,
ya no hace falta predicar el mensaje final. Por eso dice que será predicado este evangelio del reino. Y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Aquí hay muchas otras cosas, vean. Estos detallitos los vamos a ir viendo. Miren, estos 60 días, estos 15 días, acá hay otros 15 días más. Y todo esto está basado en el libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis dice como una hora. Y luego la caída de Babilonia, en una hora vendrá su condenación. Todo esto tiene una razón de ser. Está basado en las profecías del Apocalipsis, pero este diagrama nos ayuda a entender cómo esto se va a dar en el tiempo final. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Yo creo que quedaron tan confundidos que mejor ni preguntan. O quedó tan claro que no hay preguntas, ¿verdad? Ojalá que así sea. Sí, yo siempre me pregunté que de alguna manera al último tenía otra vez que volver a cumplirse alguna de esas cosas, porque todo hablaba acerca de la segunda venida. Así pero es. ahorita pues ya quedó bastante claro. Amén, amén. Dios nos da nueva luz para el tiempo del fin. Y estaba dicho en Daniel que esto se iba a entender hasta el tiempo del fin. Estaba cerrado y sellado hasta el cumplimiento de estas cosas. ¿Alguna otra pregunta o comentario que ustedes tengan? Bueno, pues entonces vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar nuestro himno tema y orar para irnos a descansar y mañana venir tempranito para estar listos para recibir el Santo Sábado. Hace tiempo que escuché de la venida del Señor. Y ahora la vamos a entender un poquito más. Hace Años años que escuché que Jesús volverá con gozo acepté esta verdad. Sa firme está. Volverá, todo proclama anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. La vida
muy cerca ya está. Gloria a Dios. Vamos a orar postrados de rodillas. Padre Santo y Dios nuestro, nuestros corazones se llenan de regocijo al ver cómo tu palabra, con siglos, con milenios de anticipación, señaló todo lo que habría de suceder en este mundo. Con lujo de detalles, nos damos cuenta, Señor, que este mundo no está a la deriva, que tiene un capitán que dirige el barco de la historia. Nos damos cuenta que tú estás al control de todo lo que sucede, que los reinos, las naciones que han gobernado, los imperios que han venido y aún las cosas que están pasando hoy en día no suceden al azar, por el capricho de los seres humanos que se pelean y conquistan para poder dominar el mundo, sino que todo esto está cumpliendo la profecía de lo que tu palabra había señalado. Y así como hemos visto que la historia de la humanidad está descrita en detalle, también hemos visto que tú has dado información valiosa para este tiempo final, para esta recta final, para este periodo de angustia y tribulación que muy pronto sobrevendrá sobre los habitantes de esta tierra. Te agradecemos porque no nos has dejado en tinieblas con respecto a las cosas que van a suceder. Y sabemos que todo se cumplirá al pie de la letra, tal cual como está escrito. Porque Cristo dijo, cielo y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te pedimos que nos ayudes a prepararnos para poder encontrarnos en paz contigo, para tener tu sello de protección, para poder sobreponernos y poder salir victoriosos y vencedores en ese gran tiempo de angustia que se avecina. Anhelamos, Señor, ese día cuando hemos de ver tu rostro, cuando tu voz se ha de dejar oír desde los cielos, anunciando el día y la venida de tu Hijo. Y queremos, Señor, poder escuchar esa voz y regocijarnos en nuestra liberación. Que no nos encuentre sin preparación. Que al saber estas cosas, esto nos ayude a consagrarnos a ti y a proclamar el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Despídenos con tu bendición. Bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación se han unido a nosotros en esta hora, que tu bendición les acompañe a ellos también donde quiera que están. Lo pedimos y lo agradecemos todo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Queremos despedirnos de la audiencia que nos está viendo a través de los medios de comunicación y animarles a que el día de mañana, si están en las inmediaciones, nos puedan acompañar. Estamos localizados en el 1045 al sur de la calle 29, en la ciudad de San Diego, aquí en la Iglesia del Evangelio Eterno, en la calle 29 al 1045 al sur de la calle 29. Mañana y durante todo el sábado aquí estaremos terminando el estudio de las profecías. Que el Señor les bendiga y seguimos ahora con nuestra programación regular de esta noche de nuestros canales de televisión. Bendiciones. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.